are in the app. They are all in the app. Okay? So you just have to open in the conferences of the first day and you will see the two. And also the homily of Bishop Natcher. Okay? So, can we start? We are having some problems with the apparatus, but anyway, we will try to do something after the break so that we can start, because we are very much delayed. Okay, so now I give the floor to Andres Mo. Bien. Bueno, buenos días a todos. Me siento muy honrado de poder compartir con vosotros esta reflexión dentro del segundo encuentro de obispos vicentinos en el marco de las celebraciones de los 400 años de la fundación de la Congregación de la Misión. Yo personalmente todavía estoy saboreando la hermosa homilía que Monseñor Vicente Natcher nos ha compartido. Es cierto que frente a un auditorio tan eminente, uno hablaría con temor y temblor, como diría Søren Kierkegaard. Pero el común amor a San Vicente de Paul y a la Congregación de la Misión nos pone en un grato clima fraterno. Podemos decir que pocos presbíteros conocieron tantos obispos como San Vicente. Y aún más, podemos decir que pocos presbíteros eligieron tantos obispos como San Vicente, sin haberse promovido jamás él al episcopado, cosa que le hubiera costado bastante poco. De hecho, él rechazó formalmente el ofrecimiento que le hizo la reina regente Ana de Austria de ser elevado a cardenal. Esta anécdota la cuenta detalladamente el hermano Luis Robinó en el libro que cito en la nota 2. Asimismo podemos decir que pocos presbíteros resolvieron tantos problemas a los obispos como Vicente de Paul. Solucionó inconvenientes pastorales, éticos espirituales, canónicos, económicos, políticos, etc. Los servicios que el señor Vicente hizo a los obispos también se puede extender a numerosos cardenales. De hecho, una curiosidad, San Vicente dialoga con 3 cardenales, Beril, que era solamente presbítero, Richelieu, que era obispo, y Mazarin, que era laico. Fíjense, esa época es curiosa, ¿no? Uno que lo quiere y no lo quiere, Beril, Richelieu, que lo admiró siempre, y Mazarino, que lo odió siempre. También los obispos aportaron muchas cosas a nuestro fundador, porque los frecuentes diálogos con ellos, el haber sido el paño de lágrima de muchos obispos, le ayudó a ver concretamente los problemas de la Iglesia. Cito 2 cartas. Un obispo le escribe en 1643. La desolación extrema que encuentro en el clero de mi diócesis y mi incapacidad para ponerle remedio me ha obligado a recurrir a usted, cuyos sentimientos y ardientes deseos de restaurar la vida eclesiástica, donde se encuentra decaída o destrozada, son bien conocidos. Y en 1656 le escribe otro obispo, quizás con cierta exageración, que le dice: si exceptuamos al canónigo experto en Sagrada Escritura de la catedral,
no conozco a ningún sacerdote de mi diócesis que pueda desempeñar ningún cargo eclesiástico. Que no es decir poco eso. Puede usted deducir de ello la gran necesidad que tenemos de buenos obreros. Le conjuro a que me deje su misionero para que nos ayude con los ordenados. Es decir, los obispos le ayudan a Vicente a descubrir los problemas en la iglesia, pero también los obispos le ayudan a encontrar soluciones. Recuerden que ese particular retiro de los ordenados que San Vicente hace, lo hace dialogando con el obispo de Beauvais y comienza en su diócesis y comienza dándolos con él. Yo creo que uno puede encontrar, aunque no es un tema muy tratado, uno puede encontrar una verdadera espiritualidad episcopal diagramada por San Vicente. Evidentemente que este tema yo tengo más de 100 páginas, pero daré solamente 14 y abreviándolas, donde trataré de ver cómo sería el obispo para San Vicente, qué virtudes les pide y de qué vicios les invita a que se alejen. Creo que esa cercanía de San Vicente con los obispos hizo que, por una rara providencia, el primer biógrafo de San Vicente haya sido un obispo, Luis Abelí. Entonces, ¿cómo debe ser un obispo para San Vicente? San Vicente le escribe una carta a un obispo que hacía pocos días que se había ordenado y le hace una propuesta de santidad episcopal. Le señala que Jesús, que responde por los pobres, envía buenos obispos. ¿Y qué sería un buen obispo? Un prelado que quiere ser útil, que sepa gobernar, que se distinga por su prudencia e integridad de costumbres, que tome en serio la vocación a la santidad. Y dice una cosa muy importante: solamente el que es capaz de crecer de virtud en virtud puede aspirar a caminar de dignidad en dignidad. Un buen obispo es un hombre que confía en el Señor y que busca el bien de la iglesia, que sabe pedir oraciones, que le da ciencia a su pueblo y que mantiene al rebaño en el bien. Entonces le dirá, un obispo, esto en general, ahora en particular, debe estar centrado en Jesús. Jesús debe ser la pauta de sus acciones. Dice, si está unido a Jesús, Él le dará la bendición necesaria y las virtudes sólidas. El obispo debe tener siempre como referente a Jesús, que lo llama el obispo de los obispos. O sea, ¿quién es Jesús? El obispo de los obispos. Y dice, el obispo debe tratar a las personas del mismo modo que Jesús trató a las personas. Dice, recuerde que sigan el ejemplo de Jesús y las palabras de Jesús. Y esto vivido con convicción. Voy así avanzando brevemente porque comenzamos un poco tarde. También pide, como modelos menores, pondrá al obispo Francisco de Sales, el obispo de Ginebra. Pone a muchos obispos más, pero me detengo solamente en él, que lo conoció personalmente. Y una de las consignas en la introducción a la vida devota es ni pedir ni rehusar, ¿no? Que sería también la vida de un obispo. Recuerdo hace muchos años, estando en la Basílica de Luján, que algunos de ustedes conocen, almorzó con nosotros el hoy beato Pironio. Entonces, uno le preguntó cuál era una norma de su vida, y él respondió muy serenamente, no pedir ni rehusar, no pedir ni rehusar. Que, como decía el obispo Vicente Nácher, para el siglo XXI siguen siendo propuestas actuales. Ese enamorado de la iglesia también le lleva a ser misionero. San Vicente acompañó todos los pedidos
pontificios a favor de las misiones. Apoyó la recién fundada Propaganda Fide, siendo fiel colaborador de Monseñor Ingoli, que fue el primer secretario de Propaganda Fide, y después, a partir de 1649, fue un gran colaborador de Monseñor Dionisio Massari, quien lo sucedió. Y él valora a todo obispo que apoya las misiones. Es más, los obispos lo valoran a San Vicente por la reforma del clero, pero también lo valoran por las misiones populares, donde ven que hay cambios maravillosos en sus diócesis, donde la gente volvía a la fe, volvía a la práctica, donde quedaba una institución permanente, las cofradías de la caridad hacia los pobres, que en muchos lugares la gente volvía del protestantismo a la fe católica, e inclusive, por ejemplo, en Montauban, mucha gente que practicaba la magia negra vuelve a la fe cristiana. Y más de un obispo, no solamente que elogiaba las misiones, sino que permitía que su clero diocesano misione codo a codo con los lazaristas, y ellos mismos venían algunos días a misionar también. Podemos decir, un poquito lo que decía el obispo hoy en la homilía, un obispo que favorezca los retiros y que favorezca las misiones sería un obispo que vive la espiritualidad vicentina, ¿no? Misiones y retiros. Y también un obispo que va encaminado por la benignidad pastoral. San Vicente no creía en un pastoreo con mano de hierro. Notemos que cuando algún purpurado le pedía su parecer sobre castigos y sanciones, acuérdense que en el Consejo de Conciencia, que prácticamente estuvo 10 años, él era secretario. Turati bien sabe, ¿no? O sea que prácticamente todo recaía sobre él. Era el más consultado. Y cuando le decían sobre algún castigo y sanción, San Vicente generalmente lo desaconsejaba. Él decía que no era aplicando censuras, lanzando entredichos, fulminando con excomuniones, prohibiendo confesar, predicar o hacer colectas, cómo se extendía el reino de Jesús. Decía, son sanciones graves que conviene reservar para circunstancias excepcionales y que se aplican después de haber agotado todos los caminos de la mansedumbre. Y además decía, si tiene un clero difícil, déles usted el ejemplo. Este es el mejor de los métodos. Y si no basta esto, puede tener alguna advertencia, suave al comienzo y caritativa, luego firme y finalmente severa. Propone gobernar con caridad y mansedumbre. Y dice San Vicente, yo tengo una confianza absoluta que un prelado que obre de esta forma hará mucho más bien que con todas las censuras eclesiásticas juntas. O sea que nos refuerza en el camino de la bondad pastoral. Voy así avanzando por el poco tiempo. También San Vicente dará otro consejo, hablando de la benignidad pastoral. Le decía a los obispos, no tomen decisiones cuando están enojados. Que por ahí no es el caso de ustedes, pero decía, no tomen decisiones cuando están enojados. Les pone una comparación, dice, miren, Dios los expulsó del paraíso a los hombres, mandó el diluvio, mandó las plagas de Egipto, y aún con todo eso no pudo corregir a la humanidad. Y tuvo que mandar a su hijo, dice. Bueno, si Dios Todopoderoso por las malas no pudo, un pobre obispo menos, dice. Así que vaya por la bondad pastoral. Y entonces, si esto es así, ¿qué virtudes debe practicar un obispo? Porque él diría, un sacerdote
siguiendo a Beril, tiene que ser más perfecto que un religioso y mucho más un obispo. Después aquí tienen todas las citas. Estas virtudes creo que en el siglo XXI, adaptándolas, son perfectamente válidas para cualquiera de nosotros. Pero ahora pensamos en ustedes, los obispos. La caridad. Comencemos por la más importante. El obispo debe tener una caridad que sea reflejo de la bondad de Dios. Que ame de tal manera que quien lo mire, dice San Vicente, quien lo mire a usted, desee corregirse y ser mejor persona. Debe ser una persona que inspire confianza, que entienda que la actividad episcopal es una actividad de caridad pastoral. Un obispo, siempre dice San Vicente, debe perseverar en la caridad, en nombre de Jesús. Aunque esté cansado, dolido, aunque vea que en su entorno se actúe con astucia, el ejemplo y la caridad de Jesús lo debe sostener. Ahora uno diría, bueno, ¿y caritativo con quién? Diría San Vicente. Bueno, ante todo con su clero. Dice, es importante llevarse bien y entenderse con sus demás hermanos obispos, teniendo siempre con ellos voluntad de diálogo y encuentro. También caritativo con sus presbíteros, tanto del clero diocesano como religioso. Que se preocupe no solamente de las necesidades espirituales, sino también materiales de su clero. Fíjense cuánta riqueza nos da San Vicente en estos pensamientos. También que sea caritativo con los religiosos y religiosas de su diócesis. No son los enemigos de la diócesis. No hay que sacarle sus bienes, ya que es un bien para la diócesis que haya vida religiosa. Caridad con los laicos. Dice, el obispo debe conocerlos, debe preocuparse por su formación en la fe y por su vida sacramental. Debe preocuparse de dotar a las parroquias de un clero digno. Y lo que remarca muchas veces es que el obispo debe estar muy cercano con los pobres de su diócesis. Siempre cercano a los pobres de su diócesis. Debe ser también un hombre generoso. Había un obispo, el obispo de Luxón, que siempre daba a los sacerdotes dinero para misionar, y cuando San Vicente se entera dice, me conmueve sobre todo saber que el señor obispo no deja jamás de dar dinero a las misiones. ¡Qué caridad, Dios mío! También dirá que debe ser hombre de oración, amigo de dialogar con Dios, a pesar de todas las obligaciones, que son muchas, que siga siendo un hombre de oración. Incluso que se dé tiempo para hacer los ejercicios espirituales anuales, que a veces lo hacían con la congregación de la misión. Todo esto es una obligación y es una dicha. Y particularmente que rece por su diócesis. El obispo debe ser un canal de gracia para su pueblo. De alguna manera, San Vicente se adelanta al Papa Francisco, que hoy hemos citado, en cuanto que le dice a todos los obispos, busque personas que recen por usted. Dice, téngase en la diócesis gente que rece particularmente por usted. Y además él dice, mire, si usted es buen obispo, la gente va a rezar por usted. Si usted quiere que la gente rece todos los días por usted, sea buen obispo. El pueblo reza mucho por sus buenos obispos. También que sea prudente. En esa manera tan minuciosa de hablar de San Vicente, un obispo prudente vale oro. Para no dejarse llevar por cuentos o habladurías. Para no discutir o decidir sin tener toda la información. Decía Séneca, juzgar de una cuestión sin información es la muerte.
juzgar de una cuestión sin información es la muerte. San Vicente va un poco por ese lado. Evitando la ansiedad de querer decidir enseguida. Uno tiene tantos problemas que quiere decidir pronto y a veces hay que esperar. La prudencia permite esperar. Dice San Vicente, ¿cuántos conflictos se pueden evitar y se pueden arreglar si un obispo es prudente? Y una forma de prudencia es la discreción. Para no ventilar problemas, honrando el silencio de nuestro Señor. En ese aspecto de la prudencia le pediría mucho a los obispos que no se llenen de juicios. En esa época había obispos que tendían a tener juicios con su cabildo, con la autoridad civil, con los religiosos, con las religiosas, con los laicos, con todos juntos. Y más de una vez, desde el Consejo de Conciencia, le pedían a San Vicente que frenara a un obispo que hacía muchos juicios. Y va a decir lo siguiente, cada vez que un obispo entra en juicios, esto crea división en la diócesis, le dice más de una vez San Vicente a los obispos. Y a uno que era muy famoso por hacer juicios, le va a decir, ay, monseñor, este era un obispo, por lo que yo investigué, tenía más de 38 juicios al mismo tiempo. Le dice, mire, monseñor, el Hijo de Dios tuvo un solo juicio en la vida y encima lo perdió. Así que dice, tenga pocos juicios. Es decir, moraleja, arreglar las cosas en lo posible por las buenas. Y le va a decir con mucha inteligencia y sabiduría, y ustedes lo sabrán, que cuando uno le hace juicio a su clero, dice, mi experiencia es que el clero atacado estará siempre buscando la revancha y no va a desperdiciar oportunidad para amargarle la vida. Entonces, más vale, dice, vaya despacio. Creo que son consejos que valen oro. Por otra parte, voy rápido para no demorarlos muchos. También le va a pedir mucho que sean amigos de los laicos, que sepan tener laicos amigos. Dirá una expresión muy bonita, que el obispo que tiene buenos laicos que le ayudan, tiene ángeles corporales a su lado. Tiene ángeles corporales a su lado. También le invita a los obispos a la humildad y a la sencillez. Recuerden que en la época de San Vicente, mucha persona de familia rica era obispo, de familia de la nobleza. Entonces, ese estilo de vida, de lujo que llevaba en su familia, lo veía contradictorio no llevarlo siendo obispo. Entonces San Vicente, siendo contracultural, les invita a una vida moderada. Y le dice al obispo de Boulogne, es maravilloso que hasta en el ámbito civil se quiera más a un obispo que vive en pobreza, que vive como Jesús, el obispo de los obispos, que el que vive en medio de las riquezas. Esto es interesante. Esto ir por la humildad y por la sencillez. Aquí voy avanzando, quería ponerle algún ejemplo, hablando de la sencillez. Ustedes saben que en esa época, cuando se hacían las visitas canónicas, a veces el obispo llevaba un enorme cortejo. Y a veces llevaban hasta 300 personas. Un obispo que se formó en la conferencia de los martes, después de escucharlo a San Vicente, hacía las visitas a las parroquias solamente con 6 personas y llevando un solo caballo. Y decía que eso generaba más admiración que el que venía
con 15 carrozas, ¿no? Entonces, por ese lado, viene bien. A veces, vieron, el humor, cuando hay muchos idiomas, es complicado, pero siempre la humildad es el mejor camino. Se cuenta de un sacerdote que quería ser obispo y inauguró una capilla y le decía al sacristán que si venía el obispo le diga excelencia, y que si venía el cardenal le diga eminencia. Pero claro, este hombre no entendía mucho eso. Entonces llega el obispo y como tiene que decirle algo grande, le dijo Santísimo Sacramento, le dijo, ¿no? O sea, como algo grande. Bueno, entonces, que la humildad es siempre el mejor camino. Siempre la humildad será el mejor camino. ¿De qué vicios un obispo tendría que huir? Bueno, ante todo, diría San Vicente, de querer ser el obispo. Ustedes saben que cuando estuvo en el Consejo de Conciencia, prácticamente a diario le pedían ser obispo. Religiosos, diocesanos. De hecho, hay más de 40 casos que tengo anotado, pero voy a decir dos. Uno de un religioso que le decía que estaba muy cansado de los ayunos de su congregación, y que sin duda que si él fuera obispo retomaría las fuerzas y que haría maravillas en cualquier diócesis, ¿no? Entonces San Vicente, yo creo que con un poco de humor, le responde una carta y le dice, bueno, primero que nadie se hace obispo para recuperar la salud. Dice, bueno, la verdad, es un camino medio raro, claro. Es un camino un poco extraño. Y segundo, quizás con un poco de ironía, le dice, si usted hiciera gestiones para ser obispo, podría criticarse la cosa y no tendría usted motivos para esperar la bendición de Dios en ese cargo. Este cargo no puede ser buscado por un alma verdaderamente buena como la suya. Además, dice mi reverendo padre, y aquí viene un poco de su humor, ¿cuánto daño haría usted a su santa orden? ¿Cuánto daño haría yo a su santa orden privándolo de una de sus principales columnas, que la sostiene y la confirme? Entonces, a veces da unos no con mucha simpatía. Otro caso también es simpático, donde un capellán real le escribe lo siguiente. Quería ser obispo, sobre todo porque su madre se lo pedía. Dice, mi madre me dice, hijo mío, hace tanto tiempo que estás viviendo en la corte, cualquier otro ya habría sido obispo. Pídele esto al señor Vicente. Entonces Vicente le responde como un papá que no escuche los ruegos humanos, que es Dios el que da la vocación y nadie más. Si él quiere llamarle al episcopado, será su gracia quien le ayude. Pero si lo busca por su cuenta, lo lamentará mucho a la hora de la muerte por haberse cargado en sus espaldas con una dignidad que es muy compleja. De hecho, San Vicente tenía ojo clínico para elegir a los presbíteros a obispos. Alano de Solignac promueve el episcopado a un sacerdote que San Vicente no quería. Y después se dieron cuenta que se había equivocado y le escribe a San Vicente. Él le escribe a San Vicente. Tenía usted mucha razón al oponerse a su nombramiento. Ojalá hubiera seguido su consejo. O sea, resulta que era un hombre que tenía un gran sentido para conocer a las personas. También otro vicio que invita a los obispos a dejar sería el carácter poco sociable o irascible. Un obispo dice que le grite al clero y a los laicos. No, o que no cumplan los pactos. Otro vicio, quizás son de la época, no digo que se den hoy, pero por las dudas, que prefiera la diversión y los pasatiempos a la tarea pastoral. De hecho, le consultan de un obispo muy joven que lo primero que hace cuando llega a la diócesis
compra una mansión con un bosque y prácticamente cada 3 días iba con la escopeta a cazar, ¿no? A cazar. Y San Vicente, haciendo un juego de palabras, dice, me parece que le importa más ir tras las liebres que tras la oveja perdida, ¿no? Y nosotros tenemos que ir más detrás de la oveja perdida. Y hablando de ir a la caza con la escopeta, también se opone de los obispos que van a la casa de clero ajeno y que sacaban sacerdotes de otras diócesis o de otras congregaciones. Eso era un mal que era muy frecuente en la época. O también se opone de algunos obispos desesperados por el dinero. Dice San Vicente, un obispo que le tira la usura o hay una desesperación por el dinero, se convierte en una persona sombría. Él quiere desterrar el error de ver el episcopado como un camino a la riqueza. Interesante. Tampoco quiere obispos fuera de la ortodoxia, en su época era el jansenismo. Tampoco quería las tendencias nacionalistas, que en la iglesia más de una vez se dan, y en nuestra congregación. También yo creo que, como estamos bastante cortos de tiempo y no quiero quitarles el café humeante que nos espera, voy a avanzar con esta conclusión. Retomo una carta donde San Vicente elogia al obispo de la diócesis de Bayona, François Fouquet, y la trato de decir con un lenguaje de hoy, ¿no? Porque, digamos, yo creo que el episcopado es una gracia, un servicio, una cruz y una alegría. Y ustedes bien lo saben. O sea, es una gracia, es un servicio, es una cruz y es una alegría. San Vicente propone una vida episcopal modélica. Después cada uno hace lo que puede. Es cierto. Pero el ideal que presenta está lleno de sabiduría bíblica y de sentido común. A grandes rasgos, si yo tratara de decirlo con un lenguaje actual, yo diría que para la ética y la espiritualidad vicentina, un obispo es un buscador de Dios, centrado en Jesús. Una persona equilibrada personalmente, que a su vez sabe administrar lo general, que tiene una enorme preocupación por los pobres de su diócesis, pero sin cerrarse a los pobres de otros lugares, que busca seriamente resolver la pobreza corporal y espiritual, y al mismo tiempo que busca la conversión del pecador, que puede conducir su diócesis porque sabe exponer la fe cristiana y porque tiene deseos misioneros, que ha logrado una relativa madurez afectiva y que a pesar de tener cientos de tareas diocesanas, puede hacerse un pequeño tiempo para confesar y para hacer acompañamiento espiritual. Y aunque él mismo esté en cargos muy altos, igualmente sepa pedir consejos. Así sea. Muchas gracias. Bien. Thank you, Father Andres. Muchas gracias. Two announcements. One, please give us back your equipment. We will change them after the break. Okay? And second, Per favore restituite questi macchinari che verranno cambiati dopo la pausa. yes, the break will be only 15 minutes because we are already a little bit late. Okay? La pausa è solo di 15 minuti.
And it will be here on the side. qui a fianco. Thank you. In francese.